Y gracias por vuestra presencia, como siempre, en primer lugar. Hoy os convocamos para hablar de una situación, de un tema, de un asunto que es tiene que ver con el Real Oviedo y con una instalación municipal como es el Asturcom, ¿no? Una situación ante la que creo estamos en un momento en el que ya evidentemente no caben más excusas, ¿no? Hace unos días leíamos en un medio de comunicación una noticia en la que decía que el futuro del Asturcom estaba en el aire tras las dudas económicas que ofrecía esta instalación, ¿no? Un alcalde decía que nos habían abandonado, ¿no? Se lamentaba de que nos habían abandonado en ese empeño absolutamente terco y obstinado de reflotar una instalación que si algo ha demostrado desde sus inicios es que era ruinosa y la poca viabilidad que tiene, máxime en estos últimos años en los que retoman ese interés por insuflar aire e intentar salvar una instalación que a todas luces es ruinosa, ¿no? Una instalación y un intento de reflotar fruto, no cabe otra consideración que de una cabezonería y una obstinación inexplicable cuando nos iba a costar a los obetenses nada más y nada menos que 650.000 euros anuales, ¿no? Pues bien, entre medias, como sabéis, está en el debate público todo lo relacionado con la ciudad deportiva del Real Oviedo y un club que está buscando, después de 2 intentos fallidos ya, unas instalaciones para su ciudad deportiva que ojalá tendrían que quedar en el municipio, a ser posible, cabe esa posibilidad y que esperemos que así sea, ¿no? En noviembre del año pasado, si recordáis, el presidente del club manifestó su interés por estas instalaciones, pero el alcalde en aquel momento cerró totalmente la puerta a esta posibilidad, ¿no? En febrero de este año, en el Pleno, Jorge presentó unas preguntas sobre qué viabilidad habría de que se tomasen acciones para que estas instalaciones municipales, recordamos municipales, en este caso son municipales, en otros 2 intentos que hubo de ciudad deportiva estábamos hablando de terrenos privados que no fructificaron por las causas que todos sabéis, pero en este caso son instalaciones municipales y dijeron que tenían otra hoja de ruta para estas instalaciones, ¿no? Pues bueno, yo creo que estamos en un momento en el que habría que dejar de lado la obstinación, la cabezonería tan característica del alcalde y sentarse a buscar una solución para esta instalación. Máxime después del fracaso de las otras 2 opciones. Hay posibilidades de que se quede en el municipio para un equipo que sí es el mejor equipo del mundo, por si alguien lo duda, y bueno, pues sería el momento de plantear realmente desde el alcalde una oferta seria. Queremos que la ciudad deportiva de Oviedo se quede en Oviedo, tenemos una oportunidad y bueno, pues el alcalde en su momento dijo en noviembre del 24 que si la ciudad deportiva se iba del Oviedo habría un antes y un después. Esperemos que en sus relaciones con el club, pues esperemos que siga manteniendo ese interés en defender este equipo y bueno, pues que se ponga a trabajar para ofrecer una solución al Real Oviedo, quitarnos además de encima unas instalaciones que en los últimos años no vienen más que ofreciendo dificultades y bueno, pues conseguir que esa ciudad deportiva que el Oviedo quiere y necesita se quede en nuestro municipio y de paso pues también resolver un problema que tenemos con esas instalaciones, como os digo, desde hace años, ¿no? Bueno, gracias Carlos. Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo creo que el debate ya lo centró Carlos directamente. Bueno, todos los que estamos aquí y seguimos un poco la actualidad de Oviedo sabemos cuál fue el devenir del Asturcom. El Asturcom fue un equipamiento municipal en el año 99 a través de Jesuosa que se gestionó. Después Jesuosa lo gestionó poco más o menos un año, después pasó a gestión propia municipal, después hubo un tema de concesión a una empresa que lo tenía, pues yo creo recordar, por 25 años y quedó en 10. Hubo ahí unos problemas que se le obligó a prolongar la concesión durante otros 2 años mientras se buscaba a una nueva empresa y demás.
llegamos a donde llegamos, y lo que llegamos, la última fase, fue que el equipo de gobierno, en este caso el ayuntamiento, a través de un pleno celebrado, creo que fue por junio del 22 o así, pues volvió otra vez a apostar por el restablecimiento de un servicio ecuestre en el centro deportivo El Asturcón, a través de una concesión de servicios, una figura administrativa. Eso lleva un expediente, y en ese expediente pues, hay una serie de documentos. Nosotros ya en diciembre del 23, el Grupo Municipal Socialista accedimos al expediente, y ya vimos que frente al estudio de viabilidad que presentaba la consultora en ese tema, el propio Ministerio de Hacienda, a través de la Junta de Contratación, puso una especie de, vamos a llamarlos reparos, en el que decía que ese proyecto no era viable. No era viable por la estructura de costes, no era viable por la duración del contrato que ellos metían en 25 años, y no era viable por lo que se llama el mecanismo de incentivo. En realidad, ¿qué decía ese estudio de viabilidad? Bueno, pues como siempre, era un estudio de viabilidad de aquella manera. Decía que hacía unas valoraciones en el que decía que la ocupación de ese equipamiento iba a llegar hasta el 70 o 80%, y en base a ese estudio, que eran las mejores condiciones que podía, decía que el ayuntamiento tenía que meter 650.000 euros al año. O sea, tenía que dopar, por decirlo de alguna manera, para que las cuentas salieran. Más luego una inversión inicial de reparación, yo no sé si era 4 millones, más o menos las cantidades oscilaban por ahí. ¿Qué pasa? Requería al ayuntamiento para que subsanara, que presentara un estudio de viabilidad más realista y más acorde. El ayuntamiento, desde luego, nosotros preguntamos, hicimos un seguimiento del expediente, preguntamos, Conchita hace unos meses todavía seguía manteniendo que ellos tenían una hoja de ruta y que esa hoja de ruta pasaba porque se restaurara el servicio ecuestre en el Asturcón, y nos encontramos, pues con lo que decía Carlos, unas declaraciones del alcalde en el que reconocía, después de arrastrar prácticamente un año los pies, en el que reconocía que era inviable, que no había ninguna empresa, hablaba de una empresa que al parecer se iba a coger. En realidad, ya desde el año 23, cualquiera que se molestara en mirar el expediente veía que no había viabilidad económica. Bien, el alcalde, por los motivos que sean, los motivos todos sabemos, la cabezonería, él insistió, hasta que ya se vio forzado a reconocer que según él lo habían abandonado. Bien, pues ahora nosotros lo que decimos es interpelamos al alcalde. Bien, una vez que el propio alcalde reconoce que la hoja de ruta de la que nos hablaba la concejal ya no es posible, pues hay una alternativa clara y objetiva, que es la ciudad deportiva del Real Oviedo en el Asturcón. Bien, es una postura, lógicamente, que se ajusta, es un equipamiento municipal, lo decía bien Carlos, frente al ofrecimiento de temas privados como son el Atores o la Majoya. Es un equipamiento municipal, un equipamiento lógicamente que está calificado como equipamiento deportivo, tiene unas infraestructuras que realmente podrían ser utilizables, y es un acuerdo. Luego tendremos que analizar, y nosotros, pues lógicamente es una cesión que plantea los problemas jurídicos, pero son problemas mucho más subsanables que la cabezonería del alcalde de seguir manteniendo un equipamiento municipal en esas condiciones. Entonces yo creo que es una postura razonable para ambas partes, y es lo que nosotros pues pedimos al alcalde, que se manifieste, al alcalde, equipo de gobierno que se manifieste en una propuesta que es total y absolutamente viable. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta o está todo claro. Esta cesión, por lo que entiendo, lo que proponéis es que sea gratuita, que se dé las instalaciones para que ellos construyan la ciudad deportiva. ¿O sería con un alquiler o cuál sería? Eso habría que analizar, ya luego las posibilidades son varias, y habría que analizar jurídicamente el tipo de cesión que sería. Pero quiero decir, lo que tenemos a favor y lo que facilita mucho
esa actuación es que es un equipamiento en propiedad, es un equipamiento municipal y es un equipamiento que está calificado como equipamiento deportivo. Entonces no es que el ayuntamiento ofrezca, como hubo aquí, incluso en otros ayuntamientos que también optaban a tener la ciudad deportiva. En algunos de esos otros municipios también el ayuntamiento estaba ofreciendo, pero estaba ofreciendo pues zonas privadas, ayuntamientos que no eran públicos. Aquí sí es público y eso es algo muy importante, en el sentido de que un equipamiento público que ya el propio alcalde está reconociendo que no tiene un uso o que va a ser muy difícil darle el uso que ellos pretendían volver a introducir, que está reconociendo que no, pues es una oportunidad de que la ciudad deportiva, si realmente hay voluntad de que la ciudad deportiva del principal club de esta ciudad, un club centenario, se quede en Oviedo, y yo creo que en eso todos tenemos que estar de acuerdo, esto es una oportunidad inmejorable y que no encontramos ningún motivo para que nos afecte, vamos. ¿Tenéis constancia e información de qué le parece el Asturcón al Real Oviedo? Bueno, en noviembre del año pasado el presidente lo dijo. Sí, lo decía antes que en noviembre del año pasado sí que el presidente manifestó interés en ver en qué situación se encontraban esas instalaciones y podría estar interesados. O sea que un interés previo por menos sí que existe, ¿no? Y bueno, pues un poco lo que decía Rosalía también antes, cuando tenemos claro el para qué, el cómo, yo creo que es mucho más fácil. Sí. Si hay voluntad, realmente, como decía Jorge, que haya una voluntad política, estoy seguro que se podría llegar a un acuerdo. ¿Y qué os parecería, por ejemplo, que realmente, o sea, qué supondría que el Real Oviedo buscase una ubicación fuera de Oviedo? ¿Cómo lo veis? Si llega el momento ahora, porque están en... Nosotros, como concejales de Oviedo y como ovetenses, tenemos que intentar siempre el máximo beneficio para el municipio, ¿no? Y, hombre, que una ciudad deportiva como la del Real Oviedo se quede en el municipio es algo a lo que no podemos renunciar. Tenemos que, muchas veces lo hemos visto y lo hemos comentado en alguna otra rueda de prensa, como vemos que no se están haciendo suficientes esfuerzos para que determinadas instalaciones, en el caso de industria de defensa, se quedaran en Oviedo, ¿no? Estamos viendo cómo se están yendo a otros municipios. Yo no sé, me gustaría saber qué es lo que está haciendo el alcalde para retener todas, que no se vayan, qué esfuerzos concretos, qué reuniones, qué conversaciones, qué ofertas se han hecho. Entonces, no podemos seguir cayendo en esa ciudad de las desapariciones, que yo parafraseo muchas veces, o la ciudad de las oportunidades perdidas, ¿no? Pongámonos las pilas, o que se pongan las pilas y que bueno, pues ahora tenemos una oportunidad concreta, razonable, en el municipio, municipal, ante una infraestructura que ha demostrado año tras año que no tiene futuro, que va a fracasar, como así demuestran todos los datos, ¿no? Entonces, bueno, pues quien tiene la responsabilidad de encabezar esto y quien debe de ponerse al frente para que esto no se vaya olvidado es el alcalde. Carlos, una pregunta. ¿Qué le parece el compromiso que arrancó el alcalde de Adrián Marbón sobre estudiar la Ronda Norte y ponerse a ello? Bueno, mi opinión sobre la Ronda Norte creo que desde hace más de 10 años es absolutamente conocida, no me he movido un ápice. La administración competente en este caso no creo que sea el Principado, estamos hablando de una instalación que depende del Ministerio, y lo que le diría al alcalde es que deje de pedir cartas a los Reyes Magos y que haga los deberes que tiene que hacer. O sea, Nicolás Soria había un problema de tráfico, ya no lo hay, lo ha solucionado, bueno, que con demora, pero se ha solucionado, ¿no? Por parte del Ministerio. Están licitadas ya, adjudicadas las obras de Luis Oliver, del desolamiento de Pansalías de Luis Oliver, lo cual también va a ser una medida que aliviará bastante el tráfico en esa zona, con una actuación del Principado de Asturias, a la que, por cierto, el Ayuntamiento de Oviedo, la parte que le corresponde, no tiene un duro en el presupuesto. Tenemos una actuación que está en el plan general, que sí depende del Ayuntamiento, que aliviaría bastante el tráfico de la zona de la Florida y de las Campas, que es el vial de las Campas a la Pisiarra. Que haga lo que tiene que hacer y se deje de insistir en una infraestructura que yo creo que he definido siempre suficientemente y que mantengo mi misma opinión sobre ella. ¿Y sobre el apoyo del presidente? Bueno, apoyo, en fin, de aquella manera.
con el apoyo, si lees luego todas las declaraciones que hizo después el consejero de Hacienda, bueno, digamos que sí. Regular. Bueno, no hay una manifestación explícita, y además es una infraestructura que no depende del Principado, depende del Ministerio, como es conocido, ¿no? Gracias. Bueno, pues muchas gracias por vuestra presencia, ¿eh?